La invasión de Hitler a Rusia fue la mayor invasión de la historia. Involucró a casi 4 millones de hombres, miles de tanques y aviones y medio millón de caballos. Su objetivo era subyugar a Rusia, absorberla al imperio nazi. En retrospectiva, sabemos lo que sucedió. Fue un desastre para la Alemania nazi, el principio del fin para Hitler. Dicho esto, es imposible no preguntarse si podría haber sido diferente. ¿Tenían los alemanes alguna posibilidad de ganar o estaban condenados al fracaso desde el principio? Por supuesto, la pregunta depende de qué cambios estemos imaginando. ¿Qué habría tenido que ser diferente para que los alemanes ganaran? ¿Sería suficiente si hubieran comenzado la campaña antes? ¿Sería suficiente si Hitler no hubiera declarado la guerra a los Estados Unidos? En este video voy a argumentar que con algunas diferencias claves, los alemanes habrían tenido una muy buena oportunidad de derrotar a Rusia. También discutiré la pregunta crucial de ¿qué significa ganar? ¿Qué contaría como una victoria? Sin embargo, antes de eso, antes de adentrarnos en todo lo que podría haber sucedido, hagamos un breve resumen de lo que sí sucedió. La asombrosa historia de la invasión de Hitler a Rusia. A principios de 1941, Hitler dominaba Europa. Gobernaba un imperio que se extendía desde el oeste de Francia hasta el centro de la Polonia moderna. Sin embargo, eso no era suficiente. Él quería más. Más que nada quería conquistar la Unión Soviética en el este. Esto se debía a varias razones. Primero, quería más tierras y recursos para el pueblo alemán. Conquistar y ocupar la Unión Soviética ofrecería enormes cantidades de recursos naturales y tierras fértiles que mantendrían a una población alemana que estaba en crecimiento mientras llegaba a dominar el mundo. Segundo, Hitler odiaba a los soviéticos por razones ideológicas. Veía a los rusos étnicos como subhumanos y consideraba su exterminio como un bien en sí mismo. Cuando los alemanes ganaran, estaba planeado un genocidio que superaría el Holocausto, matando potencialmente a 100 millones de rusos. Hitler también odiaba el comunismo, considerándolo una amenaza para su ideología nazi. Creía que derrotar a la Unión Soviética sería fácil. Después de todo, había derrotado a Francia en solo 6 semanas. Derrotar a los rusos subhumanos seguramente sería aún más fácil. En sus propias palabras, solo tenemos que patear la puerta y toda la estructura podrida se vendrá abajo. El 22 de junio de 1941 comenzó la invasión cuando los nazis lanzaron un enorme ataque sorpresa hacia Rusia. Desde el Mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur, las fuerzas alemanas atravesaron la frontera. Los alemanes tuvieron un éxito inicial asombroso y avanzaron enormemente. Enormes cantidades de tropas soviéticas fueron cercadas y capturadas. Para octubre, tan solo 4 meses después de la invasión, los alemanes habían tomado Kiev y estaban a las puertas de Leningrado y Moscú, las dos ciudades más importantes de Rusia. Toda la Ucrania moderna, Bielorrusia y los estados bálticos estaban ahora en manos alemanas. Fue entonces cuando el avance alemán comenzó a estancarse. En noviembre y diciembre, el brutal frío invernal y la feroz defensa soviética frenaron el avance alemán. La lucha había diezmado severamente sus filas y sus líneas de suministro estaban al límite. Refuerzos soviéticos, incluyendo tropas y equipos frescos, llegaron para fortalecer la defensa de Moscú. Durante todo el invierno, la batalla por Moscú se libró y demostró ser un punto de inflexión en la guerra. El invierno ruso le pasó factura a las fuerzas alemanas, que estaban increíblemente mal preparadas para el frío extremo. A veces la temperatura bajaba hasta los menos 30 grados. Los hombres perdían sus dedos, párpados y genitales por el frío. Luego, a principios de 1942, los rusos lanzaron una contraofensiva exitosa, empujando a los alemanes hacia atrás desde Moscú. Hitler entonces cambió el plan. En lugar de intentar tomar Moscú de nuevo, decidió enviar sus fuerzas al sur para tomar los campos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado. Eso resultaría ser un desastre. Las tropas alemanas llegaron a Stalingrado en agosto de 1942 y lo que siguió fueron 5 meses de una brutal guerra urbana. Eventualmente, las tropas soviéticas lograron cercar a los alemanes y aniquilar todo el ejército. Los alemanes perdieron casi 1 millón de hombres y se vieron obligados a retirarse. A partir de ese momento, fueron los rusos quienes estuvieron a la ofensiva durante el resto de la guerra. Mes tras mes, el ejército soviético crecía en tamaño y mejoraba en combate. Durante los siguientes 2 años, gradualmente empujaron a los alemanes fuera de Europa del Este y eventualmente de vuelta a Berlín. Así que eso es lo que realmente sucedió. Una derrota contundente para la Alemania nazi. Sin embargo, mi conjetura es que los nazis sí podrían haber ganado. Antes de seguir adelante, quiero discutir un poco sobre lo que realmente contaría como ganar. ¿Sería suficiente tomar Moscú, la capital? ¿Sería necesario que los nazis tomaran toda Rusia hasta el extremo oeste y la frontera con Japón? Para mí, la respuesta está un poco en el medio. No creo que tomar Moscú, mantenerla durante unos meses y luego perderla en un contraataque realmente cuente como ganar.
Sin embargo, sí creo que tomar toda la Rusia europea y luego establecer algún tipo de estado cliente contaría como ganar. Para mí, los alemanes no tenían que controlar directamente toda la zona. Creo que establecer un régimen títere como la Francia de Vichy contaría como una victoria. Tampoco creo que los alemanes tuvieran que tomar toda Rusia para declarar la victoria. La Rusia europea es donde vive la gran mayoría de la población. Habría proporcionado más que suficiente tierra y recursos para alimentar a la creciente población alemana. Me imagino que un estado soviético residual seguiría existiendo y potencialmente continuaría luchando. Por lo tanto, los alemanes habrían necesitado poder defender sus avances de un ataque soviético. Creo que eso podría haber sido bastante factible. Los alemanes habrían tenido los montes Urales como barrera, lo que haría más fácil defender su estado títere. Además, y más importante, los soviéticos habrían perdido una enorme cantidad de población, reduciendo su capacidad para reclutar grandes ejércitos. Aquí hay un mapa de la densidad de población de Rusia en 1929. Como puedes ver, la inmensa mayoría de las personas vivían en el oeste. Aquí está la línea de los montes Urales. Si Alemania hubiera logrado tomar todo el territorio hasta los montes Urales, la Unión Soviética habría perdido una cantidad impresionante de su población, tal vez la mayoría. Vale la pena recordar que la población de la Unión Soviética en ese momento era de 180 millones de personas. Si el gobierno soviético tuviera que moverse al este de los Urales, es imposible saber cuántas personas habrían perdido, pero me parece que fácilmente podrían haber sido más de 100 millones. Por supuesto, la Unión Soviética habría intentado mover a la gente al este, pero ciertamente no habrían podido mover a todos. Si estuvieran retirándose caóticamente más allá de las montañas, no habría podido ser posible llevar a decenas de millones de ellos. Esa pérdida de población habría sido un problema especialmente grande para la Unión Soviética, debido a la forma en la que luchaban las guerras. Dependían de números abrumadores de hombres para derrotar al enemigo. No olvidemos que los soviéticos perdieron muchos más hombres que los alemanes. Algunas estimaciones sitúan las pérdidas militares rusas totales en más de 10 millones. Los alemanes perdieron alrededor de 5 millones, la mitad. Los rusos pudieron hacer eso porque tenían una población que era mucho más grande que la de Alemania. Si los soviéticos hubieran tenido que retirarse más allá de los Urales y perdían tal vez la mitad o 2/3 de su población, ese estilo de lucha no habría estado disponible para ellos. Algunos podrían pensar que para que Alemania declare la victoria necesitaría tomar toda Rusia en su totalidad, y no hay duda de que eso habría sido extremadamente difícil. Quizás si conquistaban la Rusia europea y establecía un estado títere estable, podría haber sido posible lanzar una ofensiva hacia el este unos años más tarde. Otra idea sería si los alemanes hubieran cooperado más con los japoneses, y esa es una posibilidad de la que hablaré más tarde. Con Alemania atacando desde el oeste y Japón atacando desde el este, realmente podrían haber borrado a los soviéticos del mapa. Tal vez Rusia habría sido dividida. De cualquier manera, para los propósitos de este video, voy a contar tomar la Rusia europea y establecer un estado títere estable como ganar. Con todo ese contexto fuera del camino, hablemos sobre algunas cosas que habrían ayudado mucho a Hitler a ganar en Rusia. Hay 3 ideas principales en las que quiero centrarme. Primero, cambios en cómo se ejecutó la invasión inicial, cómo potencialmente podrían haber tomado Moscú. Segundo, cómo podrían haber obtenido una gran cantidad de ayuda de la gente de Ucrania y de los países bálticos. Y tercero, cómo necesitaban evitar a toda costa ir a la guerra con Estados Unidos. Primero, hablemos sobre la invasión inicial. La invasión alemana de Rusia comenzó en junio de 1941, y su éxito inicial fue absolutamente asombroso. Los rusos fueron tomados por sorpresa. El 40% de sus aviones bombarderos fueron destruidos en tierra en unas horas. Los alemanes se movieron increíblemente rápido, rodeando y capturando a millones de hombres rusos. En menos de un mes, los alemanes estaban aproximadamente 2/3 del camino hacia Moscú, a solo 350 kilómetros de distancia. Habían planeado asestar un golpe rápido y decisivo, y parecía que eso era exactamente lo que estaban haciendo. Si continuaban así, podrían haber tomado Moscú en solo 3 semanas. En mi opinión, en ese momento fue cuando tuvieron su mejor oportunidad para tomar la capital. Era finales de julio, el invierno ruso aún estaba a meses de distancia, el ejército soviético estaba funcionando extremadamente mal y no era rival para los alemanes. Fue entonces cuando Hitler tomó la decisión que, creo, pudo haberle costado a Moscú. Decidió pausar el avance. Los alemanes habían avanzado tan rápidamente que se habían dejado vulnerables a un contraataque. A medida que avanzaban, habían cercado enormes cantidades de tropas soviéticas, pero esas tropas no habían sido totalmente neutralizadas. Hitler decidió que el ejército debía hacer una limpieza, para pacificar a los grupos de tropas soviéticas y asegurar sus flancos. La mayoría de sus generales estaban en contra de esto y protestaron furiosamente. Querían que el avance hacia Moscú continuara. Algunos de los tanques estaban a solo 200 millas de distancia,
Pensaban que tomar la capital sería un golpe decisivo para la moral rusa y causaría un colapso de su resistencia. Hitler ignoró a sus generales, lo desautorizó y ordenó que Ucrania fuera la prioridad. El avance hacia Moscú tendría que esperar. Los alemanes tuvieron algunos éxitos asombrosos. Ucrania fue tomada y cientos de miles de soldados rusos fueron hechos prisioneros. Sin embargo, a pesar de que los alemanes habían capturado a muchos hombres y enormes cantidades de territorio, habían perdido algo aún más importante: tiempo. La pausa en el avance hacia Moscú le costó a los alemanes alrededor de 2 meses de la temporada de verano. El invierno estaba ahora 2 meses más cerca. Para cuando reiniciaron su avance el 30 de septiembre, los rusos habían tenido tiempo suficiente para fortificar sus defensas alrededor de la ciudad. Quizás, lo más importante, habían traído un gran número de refuerzos desde el este. Esos hombres eran soldados aguerridos, experimentados y bien equipados para el combate invernal. Mientras la población rusa alrededor de Moscú se había vuelto más segura, el ejército alemán se había degradado significativamente. Su manejo de suministros estaba muy mal y habían perdido muchos soldados. Los alemanes también se vieron brutalmente afectados por el frío. A fines de noviembre había más tropas alemanas en hospitales por congelación que por heridas de batalla. Los alemanes habían asumido que Rusia caería en cuestión de semanas y por lo tanto el ejército había hecho poca preparación para el combate invernal. Finalmente quedó claro que los alemanes no iban a tomar Moscú en 1941. En mi opinión, ese primer avance hacia Rusia fue la mejor oportunidad de Alemania para tomar Moscú. Eso se debe a varias razones. En el verano de 1941, el ejército alemán aún estaba en buenas condiciones, con muchos hombres y equipos de calidad. Dado que la invasión tenía poco tiempo, la logística no era un problema tan apremiante. Por el contrario, el ejército ruso estaba en su momento menos efectivo, mal equipado y mal dirigido. Para finales de 1941, eso había cambiado significativamente. El ejército alemán estaba exhausto, había sufrido enormes pérdidas de hombres y material. El ejército ruso, por el contrario, se había fortalecido. Sus comandantes habían mejorado y en realidad estaba mejor equipado. De hecho, la producción de guerra en Rusia había aumentado incluso mientras la guerra estaba en curso. Por ejemplo, la producción de su famoso tanque, el T-34, aumentó más de 5 veces entre 1940 y 1942. Los alemanes, por otro lado, ahora tenían un verdadero problema con la logística. El plan alemán para la logística siempre había sido débil. No estaba destinado a una guerra prolongada. Estaban utilizando una combinación de millones de caballos y miles de camiones que habían tomado de Francia después de haberla conquistado. De hecho, alrededor del 80% de los vehículos logísticos alemanes eran franceses. Eso significaba que mantener todos esos vehículos extranjeros era una pesadilla para los alemanes. Otra razón por la que el verano de 1941 fue la mejor oportunidad fue que Rusia no estaba recibiendo ningún apoyo de Gran Bretaña o Estados Unidos al momento. Eso cambió de manera importante en diciembre de 1941, cuando Estados Unidos entró en la guerra. Voy a hablar mucho más sobre el papel de Estados Unidos más tarde, pero por ahora solo quiero señalar que durante esos primeros meses de la invasión, Rusia no tenía el apoyo de Estados Unidos, estaba prácticamente sola. En mi opinión, los alemanes podrían haber tomado Moscú si simplemente hubieran continuado a toda máquina y no hubieran pausado. Esos 2 meses les costaron muy caro. Incluso con el retraso, estuvieron muy cerca. Algunas unidades estaban a solo 8 kilómetros de la ciudad. Dicho esto, incluso si llegaban a Moscú, no había garantía de que hubieran podido tomarla. Las grandes batallas urbanas eran donde los alemanes tenían más dificultades contra los rusos. Por ejemplo, el asedio de Leningrado duró 2 años y medio y los alemanes no lograron tomarlo. Stalingrado es otro ejemplo, una enorme batalla urbana que los alemanes no pudieron ganar. Por otro lado, los alemanes sí lograron tomar Kiev en septiembre de 1941, por lo que claramente no era totalmente imposible para ellos ganar ese tipo de batalla. Otra cosa que podría haber sido suficiente para ayudar a los alemanes a tomar Moscú habría sido comenzar más temprano. La invasión comenzó el 22 de junio, casi a mitad de año. Dado que el mejor momento para luchar era en verano, eso redujo drásticamente el tiempo que tenían antes de que llegara el invierno. Si hubieran comenzado en abril o en mayo, habrían tenido unas preciadas semanas extra que podrían haber marcado la diferencia. Dado que la producción de guerra soviética estaba aumentando con el tiempo, también habría significado que se habían enfrentado a una oposición aún menos preparada. Dicho esto, es probable que los alemanes no atacaran antes simplemente porque no podían, simplemente no estaban listos. Según Anthony Vibor, los alemanes no invadieron antes debido a un retraso en la distribución de vehículos y combustible y problemas para establecer campos de aviación en el este. Espero haberte convencido de que los alemanes sí tenían una oportunidad de tomar Moscú, lo que plantea la pregunta de qué habría pasado si lo hubieran hecho. No hace falta decir que no podemos saberlo con certeza. Creo que es muy improbable que todo el gobierno soviético se hubiera derrumbado por completo. El estado que Stalin había construido era robusto. Dicho esto, habría sido un revés devastador para los rusos.
Moscú era el principal centro ferroviario. Si caía, la comunicación y el transporte habrían sido mucho más difíciles. Eso habría obstaculizado enormemente a los rusos. El efecto en la moral también habría sido enorme. Saber que la capital había caído habría sido desgarrador para los soldados rusos. Creo que podría haber marcado la diferencia en algunas de las batallas. Hubo muchas batallas que duraron años y los rusos estuvieron muy cerca de perder. Un buen ejemplo fue Leningrado. Eso duró más de 2 años y en ocasiones los rusos estuvieron cerca de la derrota. Creo que es definitivamente plausible que el golpe a la moral por perder Moscú podría haber inclinado la balanza. Ahora quiero hablar sobre lo que podría haber sido una de las mayores cosas que los nazis hicieron para obstaculizar su campaña, uno de los mayores errores no forzados. Eso fue tratar a la gente de Europa del Este de manera absolutamente horrenda. Muchas de esas personas odiaban a la Unión Soviética y sin duda habrían estado dispuestas a colaborar con los nazis. Si lo hubieran hecho, los nazis se habrían beneficiado enormemente. Esas poblaciones podrían haber proporcionado hombres para luchar y ayudado enormemente con la logística. Pero, debido a que los nazis los trataron tan mal, permanecieron hostiles y se resistieron. Cuando digo horrendo, realmente me refiero a la brutalidad horrorosa característica de los nazis. En total, mataron hasta 11 millones de europeos del este durante la guerra. Hay una distinción importante que hacer entre la forma en que los nazis trataron a los judíos y cómo trataron a los europeos del este no judíos. Para los nazis, matar judíos era la prioridad, era urgente. Matar a los europeos del este no judíos era deseable y formaba parte del plan general nazi, pero no era tan urgente. Podía suceder de manera más gradual. Por esa razón, la gran mayoría de los judíos que fueron asesinados por los nazis fueron ejecutados en campos de exterminio. Los judíos llegarían a un campo de exterminios como Auschwitz y serían enviados inmediatamente a las cámaras de gas para su ejecución. La mayoría de los europeos del este no judíos en realidad murieron en campos de trabajo forzado. Allí murieron por muchas causas diferentes: hambre, enfermedad, exposición o cansancio. En algunos campos, la mayoría de los prisioneros morían dentro de unos pocos meses después de llegar. Esos campos de trabajo forzado fueron de hecho una parte importante de la economía alemana. En su apogeo, el 20% de la fuerza laboral alemana venía de la esclavitud. Los nazis secuestraron a 8 millones de europeos del este para trabajo forzado. Por ejemplo, para el final de la guerra, la mitad de la población de Bielorrusia había sido asesinada o deportada. Los prisioneros fueron forzados a hacer todo tipo de trabajos, desde canteras hasta fabricación de cohetes. Por ejemplo, en el campo de concentración de Mauthausen, los prisioneros fueron obligados a trabajar en la cantera, llevando rocas pesadas por las escaleras. En su estado severamente debilitado, muchos pronto murieron por exceso de trabajo. Alrededor de unos 100.000 murieron ahí. Si bien los campos de trabajo fueron la principal forma en que los nazis mataron a los europeos del este, por supuesto no fue la única. Muchas personas fueron ejecutadas por la policía secreta nazi o asesinadas por soldados nazis individuales que cometieron masacres cuando capturaron territorio. Un buen ejemplo de esto fue la masacre de Babin Yar. Los alemanes utilizaron algunas explosiones en su cuartel general en Kiev como pretexto para asesinar judíos en la ciudad. Unos 34.000 judíos fueron ejecutados en un periodo de 2 días. Las víctimas eran llevadas al lugar, obligadas a desnudarse y luego eran ejecutadas. Por supuesto, incluso aquellos europeos del este que no fueron asesinados o secuestrados fueron tratados extremadamente mal. Los alemanes saqueaban, violaban y cometían violencia de bajo nivel. Todo eso volvía en su contra a la gente local. Los nazis no se preocupaban en absoluto de que volver a esas poblaciones en su contra pudiera perjudicar su esfuerzo de guerra, porque pensaban que la guerra terminaría en cuestión de semanas. Ni por un momento consideraron que esas personas podrían ser útiles o incluso necesarias para su campaña. De hecho, en realidad veían el trato brutal de esas personas como algo bueno. Consideraban a los europeos del este como subhumanos, para ser exterminados o utilizados como esclavos. El plan a largo plazo de los nazis era en realidad exterminar a casi todos los de Europa del Este. Planeaban matar a 2/3 de la población de Ucrania, con 1/3 siendo utilizado para trabajo forzoso. Virtualmente toda la población de Polonia iba a ser exterminada. Los nazis no lograron hacerlo porque no tenían tiempo, pero ese era el plan. Toda esa brutalidad significaba que esas personas odiaban a los nazis y los resistían amargamente, pero eso no tenía por qué ser así. Considero que si los nazis los hubieran tratado mejor, o incluso solo bien, muchas de esas personas habrían estado dispuestas a colaborar con ellos. El pueblo de Ucrania estaba particularmente listo para ser influenciado. Allí había una enorme hostilidad hacia Rusia y a Stalin, en gran parte debido a una horrible hambruna que había ocurrido solo 8 años antes. Entre 1932 y 33, hasta 5 millones de ucranianos murieron de hambre en lo que se conoce como el Holodomor. Se debate si fue una política deliberada de Stalin. Sin embargo, lo que es seguro es que fue el resultado directo de las políticas soviéticas, y que Stalin sabía que millones de ucranianos estaban muriendo y simplemente no le importaba. La hambruna fue absolutamente horrenda.
Toda Ucrania se vio afectada y muchas personas se volvieron tan desesperadas que recurrieron al canibalismo. Todo eso significaba que cuando los nazis invadieron en 1941, el pueblo de Ucrania tenía una enorme aversión hacia Rusia y no habría sido difícil para los alemanes ganárselos. Podemos ver que al menos algunas personas de Ucrania habrían estado dispuestas a cooperar con los nazis por cómo fueron recibidos los soldados alemanes cuando invadieron por primera vez. En realidad, algunos campesinos ucranianos dieron la bienvenida a los alemanes y les dieron regalos de sal y pan. También podemos ver la hostilidad ucraniana hacia Rusia por lo que sucedió cuando fue reconquistada por los rusos hacia el final de la guerra. Los nacionalistas ucranianos, que habían estado luchando contra los nazis, simplemente voltearon sus armas contra los rusos. Continuaron luchando durante aproximadamente una década, mucho después de que oficialmente terminara la Segunda Guerra Mundial. Mataron a más de 30.000 soldados y policías rusos. Los soviéticos reprimieron brutalmente a los rebeldes, matando a cientos de miles de ellos. Creo que los nazis habrían tenido que hacer muy poco para ganarse a esas personas. Tal vez incluso simplemente sugerir que obtendrían independencia y abstenerse de cometer atrocidades habría sido suficiente. Obviamente, lo inteligente estratégicamente hablando habría sido tratarlos bien, ofrecer alimentos y ayuda para ganar su apoyo. Incluso si los nazis querían seguir adelante con su plan genocida, habrían podido hacerlo. Solamente habrían tenido que esperar hasta haber ganado la guerra contra Rusia. Espero haberte convencido de que los nazis podrían haberse ganado a la gente de Europa del Este. Ahora quiero convencerte de que eso podría haber sido un enorme beneficio para la campaña alemana. Esas naciones podrían haber ayudado de todas las formas posibles, podrían haber proporcionado hombres para luchar, podrían haber brindado asistencia con la logística y consejos sobre cómo lidiar con las cosas en el brutal invierno. Simplemente no resistirse habría ayudado enormemente a los alemanes a liberar recursos para luchar contra Rusia. Tomemos como ejemplo Ucrania, tenía una población de alrededor de 40 millones de personas, lo que podría haber proporcionado un enorme número de hombres para luchar junto a los alemanes. También podrían haber proporcionado alimentos y otros suministros. La industria ucraniana podría haber producido armas para los alemanes. La logística era un problema enorme para los alemanes en Rusia, por lo que cualquier ayuda con las líneas de suministro habría sido increíblemente valiosa. Podemos ver que había personas que habrían estado dispuestas a luchar por los alemanes, porque algunos de ellos lo hicieron. Un ejemplo fue el caso del general ruso Andrei Blasov. Él fue capturado por los alemanes, quienes le pidieron que formara una unidad militar colaboracionista. Él aceptó y formó lo que se conoció como el Ejército de Liberación Ruso, que eventualmente creció hasta tener 50.000 hombres. Estaba compuesto casi en su totalidad por prisioneros de guerra. No olvidemos que eran hombres rusos, dispuestos a luchar contra el gobierno ruso. Creo que es casi seguro que los hombres de Ucrania o los países bálticos habrían estado aún más dispuestos a luchar por los alemanes. El régimen soviético solo había llegado al poder unas 2 décadas antes y había muchas personas profundamente hostiles hacia él. Blasov, el líder de la unidad colaboracionista, quería que el gobierno soviético fuera derrocado e instalar un nuevo gobierno. Muchas personas compartían el sentimiento. En resumen, no darse cuenta de cuánto podrían haber ayudado a esas poblaciones fue un error enorme por parte de los nazis. Podría haber aumentado enormemente sus posibilidades contra Rusia. Ahora quiero hablar sobre lo que podría ser lo más importante que habría ayudado a los alemanes en Rusia. No terminar en guerra con los Estados Unidos. Para entender por qué esto es un factor tan importante, necesitas saber cuánto apoyo le dio Estados Unidos a la Unión Soviética. Les dio aproximadamente 400.000 jeeps y camiones, 14.000 aviones, 13.000 tanques y 4.5 millones de toneladas de alimentos. Esa comida en realidad salvó a la Unión Soviética de la hambruna. Hay un dicho sobre la Segunda Guerra Mundial, que se luchó con equipo estadounidense y hombres rusos. Espero que al ver esos datos puedas ver cuán cierto es. Los propios rusos también eran conscientes de lo importante que era Estados Unidos. En privado, Stalin dijo varias veces que si no hubiera sido por Estados Unidos, Rusia habría perdido. Uno de sus generales más importantes, Georgy Zhukov, dijo esencialmente lo mismo en sus memorias. Escribió: "Hoy algunos dicen que los aliados realmente no nos ayudaron, pero escuchen, no se puede negar que los estadounidenses nos enviaron material sin el cual no podríamos haber equipado nuestros ejércitos o continuado la guerra". Una vez que Alemania estaba en guerra con los Estados Unidos, es realmente difícil ver cómo podrían haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Eso es por 3 razones. Primero, la producción industrial de Estados Unidos era absolutamente incomparable con cualquier otra nación. Podía superar en producción a cualquier adversario. Segundo, Estados Unidos es prácticamente imposible de invadir. Con enormes océanos a ambos lados, no hay una forma real de llegar hacia él. Tercero, Estados Unidos fue el primer país en desarrollar la bomba nuclear. Cualquier país que desarrollara la bomba nuclear primero estaba prácticamente garantizado de ganar la guerra. Entonces, mantener a Estados Unidos fuera de la guerra fue crucial para cualquier posibilidad de que Alemania ganara, lo que plantea la pregunta: ¿realmente habría sido posible? Bueno, algo muy importante que tener en cuenta es que fue Hitler quien declaró la guerra a los Estados Unidos. Eso fue completamente innecesario.
Estados Unidos declaró la guerra a Japón cuando atacó Pearl Harbor, pero como Alemania no estaba involucrada, las dos naciones no estaban inmediatamente en guerra. ¿Estados Unidos habría declarado la guerra de todos modos eventualmente? Bueno, es muy posible, pero posiblemente mucho más tarde. Es importante recordar que Estados Unidos no entró en guerra para salvar a Francia, el país que le ayudó a ganar su independencia. Ciertamente no iba a ser más compasivo con la Rusia comunista, un régimen al que se le oponía ideológicamente. Para muchos en Estados Unidos, el régimen de Stalin era malvado, poco mejor que los nazis. Dicho esto, Estados Unidos claramente se inclinaba hacia unirse a Gran Bretaña contra Alemania. Había estado brindando un enorme apoyo, tanto financiero como militar. No solo eso, la política estadounidense era atacar cualquier barco alemán que impidiera que la ayuda estadounidense llegara a Gran Bretaña. Si los nazis iban a mantener a Estados Unidos fuera de la guerra, habría requerido un enorme esfuerzo diplomático. Aún así, para Alemania habría valido la pena ofrecer casi cualquier cosa, ya que Estados Unidos era tan importante. Una idea más que me gustaría proponer es cómo los alemanes podrían haberse beneficiado de cooperar más con Japón. A pesar de ser aliados en teoría, prácticamente no hubo cooperación efectiva entre las dos naciones. No compartieron equipo ni inteligencia. La forma más obvia en que colaborar con Japón podría haber ayudado a Alemania hubiera sido invadir a Rusia desde ambos lados al mismo tiempo. Una guerra en dos frentes habría sido casi imposible de manejar para Rusia. Cuando los alemanes estaban cerca de Moscú en 1941, los rusos solo pudieron salvarla trayendo hombres del este. Si Japón hubiera estado atacando al mismo tiempo, los rusos no habrían podido hacer caso, y Moscú bien podría haber caído. Los rusos apenas pudieron vencer a los alemanes incluso con la guerra siendo de un solo frente. Creo que si hubiera sido en dos frentes, realmente no habrían tenido oportunidad. Dicho esto, debo señalar que cooperar más con los japoneses entraría en conflicto con uno de los puntos principales que mencioné anteriormente, que los alemanes tenían que mantener a Estados Unidos fuera de la guerra. Cuanto más cerca estuvieran los alemanes y los japoneses, más difícil sería para los alemanes evitar la guerra con los Estados Unidos cuando los japoneses atacaran Pearl Harbor. Lo que realmente habría sido mejor tanto para Alemania como para Japón habría sido cooperar estrechamente en la guerra contra Rusia y que Japón nunca hubiera atacado a Estados Unidos. Entonces, derrotar a la Unión Soviética habría sido muy factible. Para resumir, nunca podremos saber cómo podrían haber sido las cosas si se hubiera cambiado alguna cosa en particular. Dicho esto, creo que si los alemanes hubieran hecho algunas cosas de manera diferente, habrían tenido una buena oportunidad de derrotar a la Unión Soviética. Si lo hubieran logrado, la escala del genocidio habría sido absolutamente diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto. Afortunadamente, eso no sucedió.